Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Fuertes, quien fue subsecretario de Gobernabilidad en el Ministerio de Gobierno. Juan Manuel, es importante conversar con usted sobre estos temas importantes que están pasando en Ecuador, el triunfo del no en la consulta popular y el referéndum, y también los cambios de ministros y también este reciclaje, reubicación de ministros que ha hecho el presidente Daniel Noboa. Hace pocos días, hace pocas horas se nombró al señor Álvaro Rosero como ministro de Gobierno y hoy presentó la renuncia. Eh, eh, Antes de empezar la entrevista, buenas noches, ¿cómo está usted, Juan Manuel? Buenas noches, Jacinto. Un saludo a la audiencia aquí con todas las ganas de conversar sobre estos temas que siempre son atractivos. El nombramiento de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno realmente fue sorpresivo, como también ha sido sorpresiva su renuncia. ¿Cómo vio usted este nombramiento y la renuncia, Juan Manuel? Esto resulta un poco anecdótico, ¿no? Por las condiciones en las que se desarrolla este episodio tan efímeramente elevado a la categoría de miembro del gabinete para acto seguido ser bajado en el pulgar. Son cosas que no sé si al menos en lo que concierne al Ministerio de Gobierno estrictamente, en algún momento de la historia del país haya ocurrido en estos términos. Debe ser la primera vez que un ministro dura 2 días, 48 horas e incluso no llega ni siquiera a asumir el cargo, Juan Manuel. Sí, allí habría que preguntarse qué es lo que aconteció, porque no hay que descartar, Jacinto, en este tipo de situaciones, que sea un propio fuego amigo el que lo haya pulverizado a alguien que aparentemente estuvo designado por el presidente para ser ministro, pero que finalmente no fue. Sí, porque anunciaron el nombramiento de Álvaro Rosero y empezaron ahora, como todo es de fácil acceso, empezaron a investigar la vida de él y a denunciarle que no podía ser ministro. Entonces, eso creo que generó preocupación y malestar en este fugaz ministro, Juan Manuel. Sí, yo por eso decía, sospecho a juzgar por el contenido de este mensaje en X que realizó el señor Rosero al agradecer al presidente por la designación y al mismo tiempo determinar o exponer su decisión de no asumir ese cargo, deja entrever que hay algo o hay alguien que internamente en el gobierno se encargó de moverle el piso. Por eso decía yo que tengo la sensación de que se trata de fuego que provino de propias fuerzas del gobierno nacional, las que determinaron que se provoque un incidente escandaloso a partir de alguna inhabilidad que evidenciaba el sistema del Ministerio del Trabajo por alguna deuda empresarial en el IES o en alguna entidad del sector público. Es un cargo difícil ser ministro o ministra de gobierno, Juan Manuel, usted que vivió este trabajo. A ver, en condiciones normales siempre hay dificultades por el escenario de gobernabilidad que tiene el país, generalmente crispado con algunos actores que desde la oposición beligerante no ejecutan su gestión opositora únicamente en el ánimo de evidenciar desaciertos, de provocar rectificaciones, sino de disminuir el capital político del gobernante al punto de provocar su colapso. Sin embargo, de lo que la experiencia me ha podido proporcionar, sí existe el conocimiento, la experiencia necesaria
estas condiciones de gobernabilidad es factible de manejarlas sin incurrir en riesgos de mayor magnitud. Pero también hay que dejar claro algo, Jacinto. Lo que se ha podido constatar desde hace rato en el gobierno del presidente Noboa es que básicamente los ministros a quienes se les designa para que se encarguen de la cartera de gobierno, en realidad actúan como voceros. Todo indica que hay otro grupo o hay otro personaje que está detrás de los despachos, que efectivamente es quien se encarga de la gestión política del gobierno, lo cual diríamos, para los efectos de el manejo del ministro, se le facilita internamente, aunque por supuesto, frente al público, como permanecen ocultos estos otros personajes, quien tiene que dar la cara es el ministro. Desde este punto de vista, la situación se vuelve más compleja porque en definitiva tienen la responsabilidad, pero no disponen de el espacio para la toma de decisiones que está en manos de otra persona o de otro equipo de personas al interior de este gobierno. Un poco raro el modelo por el que han optado, pero eso es lo que existe, ¿no? Entonces hay esa percepción de que hay asesores o superasesores que tendrían más poder que los propios ministros. Que en realidad serían, en términos funcionales, quienes ostenten el ministerio. Simplemente que para los efectos formales son estas otras personas que tienen el cargo de ministros, pero que en realidad, como reitero, a lo que se limitan es al ejercicio de la vocería política. Y una vez que renunció Álvaro Rosero al cargo de ministro de Gobierno, en una acción rápida, el gobierno anunció que Natalie Murillo, asambleísta de ADN, anteriormente de Construye, es ahora ya la nueva ministra de Gobierno. Entiendo que a esta hora ya debe haber asumido el despacho, una oficina que ella ya conocía también, Juan Manuel. Claro, no sé si renunció o le renunciaron, pero la designación tanto de el señor Rosero como de la asambleísta Morillo ratifica esta evidencia en el sentido que lo que buscan es colocar personas que más bien ostentando el cargo de ministro se dediquen a la vocería, porque en ambos casos se trata de comunicadores sociales y no precisamente de personas que por su trayectoria en estricto sentido se vayan a encargar de la gestión política de este gobierno. Serían más bien voceros antes que ministros, los ministros de gobierno en este caso, Juan Manuel. Sí, lo cual conlleva que tienen una de las tantas funciones que contempla el Ministerio de Gobierno, porque claro, todo ministro de Gobierno es el principal vocero de la política del régimen, pero no se trata únicamente de dar la cara en términos mediáticos sobre el desempeño político del gobierno, sino de efectivamente tener a su cargo la gestión política que tiene que llevar adelante el régimen, y eso es evidente que no está en el marco de las funciones que ya en el orden real desde hace rato se ha asignado a las personas que han ostentado el título de ministros de gobierno en este régimen. Porque luego que el gobierno perdió el domingo en el referendo y la consulta popular, el trabajo inevitable en este caso, de la nueva ministra de Gobierno, sería de conversar con la Asamblea, conversar también con los diferentes partidos políticos, conversar con los trabajadores, incluso con la CONAIE para limar asperezas, Juan Manuel. No por la consecuencia del resultado electoral, sino que en general la democracia, que en esencia es un sistema de conflicto porque permite la expresión del disenso, de la diversidad, debería tener como una característica fundamental el diálogo, el debate y la búsqueda del acuerdo.
hay que reconocer que como resultado del proceso electoral legislativo que tuvimos meses atrás, a diferencia de lo que aconteció con el gobierno del presidente Lazo y en una buena parte con el gobierno del presidente Lenín Moreno, en el caso de el señor Noboa, ha dispuesto de un bloque legislativo de inicio numéricamente muy importante que le ha facilitado constituir una mayoría relativa. Esto, sin duda alguna, facilita la gestión del gobierno en cuanto al requerimiento del legislativo en su calidad de colegislador. Y ese mismo número le ha permitido bloquear los efectos de lo que normalmente puede generar el ejercicio de la fiscalización parlamentaria. E independientemente de en lo que terminó el plebiscito del domingo, no veo que se vaya a alterar la composición, la correlación de fuerzas que existen al interior de la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso de ninguna manera excluye esta necesidad democrática que todo gobierno efectivamente dialogue con todos los actores y sectores, incluidos los de oposición. Juan Manuel, porque ahora la queja también que existe en la Asamblea es que la Comisión de Fiscalización, igual que lo que pasaba en el tiempo de Correa cuando presidía la Comisión de Fiscalización Silvia Salgado, ahora se ha convertido en una comisión de archivo que no investiga y no fiscaliza nada. Y esto es lamentable porque la contradicción democrática es fundamental. Caso contrario, cuando hay mayorías aplastantes, cuando no se permite que pueda manifestarse la opinión contraria, siempre existe el riesgo permanente que ante la imposibilidad que la oposición a través de los mecanismos parlamentarios, tanto en el orden legislativo cuanto en el orden de la fiscalización, incida para que la eficacia y la transparencia sean condiciones inherentes al desempeño gubernamental, porque de eso se trata la tarea de la oposición, de buscar que en la gestión de los gobiernos, por un lado, exista la eficacia, que los funcionarios públicos sean aptos y en consecuentemente desde esa condición de aptitud, de capacidad, su desempeño cumpla con los objetivos que requiere el país y que por lo mismo la eficacia y de ser posible la eficiencia caractericen a esa gestión y que por otro lado no se incurra en actos de corrupción, que más bien en la medida de lo posible la transparencia sea lo que identifique y que en caso de existir irregularidades, estas puedan ser detectadas, puedan ser investigadas, puedan ser descubiertas y sus responsables sean sancionados, no solo en el orden penal, sino en el orden político. Pero cuando esto no ocurre, cuando esas mayorías aplastantes terminan copando todos los espacios, nos encontramos en una suerte de bloqueo o de neutralización de lo que democráticamente requiere cualquier país a estas alturas del desarrollo de la historia. Estamos conversando en vivo esta noche con el doctor Juan Manuel Fuertes, quien fue subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Juan Manuel, y el resto de cambios, reubicaciones de ministros, por ejemplo, Zaida Rovira vuelve al MIES porque ella ya estuvo en el MIES, luego fue gobernadora, fue ministra de Gobierno y ahora vuelve al MIES. Y el señor Harold Urbano, que estaba de ministro en el MIES, ahora termina como ministro de Trabajo. ¿Cómo entender estas reubicaciones? ¿ADN no tiene gente o estas personas son súper indispensables? Yo sinceramente no entiendo, y esto a partir de anuncios que hizo el gobierno que se supone eran una muestra de la incorporación de la tecnopolítica a la gestión del gobierno. ¿Qué quiero decir?
A finales del 2023, el presidente Noboa informó, o el gobierno más bien dicho, informó que se iban a aplicar KPIs para evaluar la gestión de los ministros de Estado, es decir, indicadores a través de los cuales se mida el desempeño. En junio de este año informó también el gobierno que aplicaba un sistema global de rendimiento de los ministerios. Es decir, se supone que han estado en uso herramientas técnicas a través de las cuales la evaluación al desempeño de los ministros ha sido constante y en el resultado es fácil advertir quiénes reúnen las condiciones que ameriten la continuidad y quienes no en esas carteras de Estado. Entonces, si es que con la utilización de estos instrumentos técnicos, en el resultado, la evaluación determina que no han hecho bien las cosas, que no se han desempeñado como se esperaba, que no han cumplido las expectativas, los objetivos, lo lógico es que tan pronto se detecte esa falta de capacidad, esa falta de eficacia, sean removidos. Y si es que de esa evaluación se concluye que lo han hecho bien, lo lógico es que sean ratificados. Bueno, se han utilizado eso y si tienen resultados, yo no entiendo. Si es que los resultados fueron adversos, no podían ser cambiados de un lugar a otro, sino simplemente debieron sacarles del gabinete. Y si los resultados fueron favorables, la lógica implica que debieron haberles mantenido en esos espacios en donde estuvieron, en las mismas carteras de Estado. Pero cuando se produce este tipo de cruces que se cambian de un ministerio a otro, simplemente me pongo en la condición de Condorito, ¿no? Exijo una explicación. ¿O fue cuento esto que nos dijeron que estaban o iban a utilizar herramientas tecnopolíticas o utilizándolas, las evaluaciones, los resultados no sirven para tomar las decisiones, sino que son otro tipo de motivaciones las que determinan que se tomen estas resoluciones como es estos cruces, estos cambios que la gente los asume como un reciclaje? Sin perjuicio de ello, es evidente, Jacinto, el movimiento del presidente Noboa, como la casi totalidad de organizaciones políticas en el país, no son proyectos políticos, por lo tanto, allí no es factible que se desempeñen equipos intelectuales, técnicos, que puedan ir permitiendo la verificación de cuadros que cuando llegan a ser gobierno puedan formar equipos gubernamentales. Eso es evidente. Esta es una agrupación política, ni siquiera es una organización política, y una de las evidencias de esa precariedad como organización política es que allí no tienen cuadros, no tienen equipos, y hemos visto incluso situaciones insólitas como que frente a una crisis energética en materia eléctrica que tuvimos tiempo atrás, no se nombró siquiera un ministro titular, sino que se lo tuvo encargado al ministro de Obras Públicas de un área que por la misma crisis que se atravesaba, por lo emergente de la situación, exigía que se lo titularice a alguien. Y luego finalmente terminó colocándole como ministro titular a una abogada especializada en derecho ambiental, no precisamente en materia energética. Todo esto da la pauta no solo de la carencia de cuadros en esa agrupación, sino en definitiva de una mentalidad de improvisación con la que se ha llevado adelante el ejercicio gubernamental. Porque en estos cambios la única que ha salido removida es la ex ministra de Educación, Alegría Crespo. Y la de trabajo. De trabajo también sí que ella fue renunciando porque
decía que solo en Ecuador pagaban los décimos. Entonces, y en el Ministerio de Salud sale el ministro, pero le encargan ese cargo súper difícil a la vicepresidenta, Juan Manuel. Sí, lo del Ministerio de Salud es también inentendible, ¿no? Se supone que por un lado se requiere y por otro hay personas capacitadas, al menos en lo académico en el país, en materia de administración de salud pública. Por eso digo, es inentendible que le encarguen a la señora vicepresidenta, que entiendo no tiene ni la formación académica, ni la experiencia en materia de salud. Y bueno, en condiciones normales diría, tratan de promoverla, permitiéndole que se encargue de un espacio que resulta interesante, pero el sistema de salud pública en el país es una suerte de morifundo famélico. Entonces, hacerle cargo de un paciente en esas condiciones me suena también a algo difícil de entender. Sí, porque en el país debe haber expertos en manejos de hospitales que deberían asumir ese cargo de ministro o ministra, porque la situación de salud es realmente preocupante. Desde hace algunos años no hay medicinas. Si alguna persona va a operarse, relataba en una entrevista el doctor Gonzalo Ortiz que tienen que llevar todo para la operación, porque si no, simplemente no les operan. Claro, la lógica es que con responsabilidad se coloque al frente de las carteras de Estado a personas que tengan la experticia necesaria, el conocimiento y la experiencia que cada una de las áreas demanda. Pero además, Jacinto, sí me resulta preocupante escucharle a la señora o señorita vicepresidenta que en sus primeras declaraciones, o no sé si fue un acto, algún video, audio publicitario, señalar que ha dispuesto que se levante la información sobre la situación de los hospitales para inmediatamente tomar las medidas que sean pertinentes. Esto, en definitiva, lo que nos está diciendo es que el gobierno carece de un diagnóstico riguroso, objetivo y actualizado de la situación de la salud pública. Si a estas alturas, al encargársele a la vicepresidenta de la República, el Ministerio de Salud nos dice que va a levantar la información, nos están indicando que carecen de diagnóstico, y cuando uno carece de diagnóstico implica que no sabe en dónde está, y si no sabe dónde está, no se sabe qué se tiene que hacer. Por lo tanto, si hasta la fecha no han tenido un diagnóstico, es inentendible qué es lo que venían haciendo en ese Ministerio de Salud durante todo este tiempo, desde la primera vez que fue electo como presidente el señor Daniel Noboa, si no contaban con la verificación exhaustiva, sistematizada de la problemática y de las causas de esos problemas que tiene la salud pública en el Ecuador. Es admirable. Porque en el cargo de presidente, Daniel Noboa ya está más de 2 años. Juan Manuel, ahora también hablemos con usted sobre la consulta popular. Miraba que tuvo algunas entrevistas sobre este tema, sobre el referéndum y la consulta popular. ¿Cómo recibió esos resultados del domingo, Juan Manuel? Independientemente que yo no he sido ni soy partidario de esto que se llama el determinismo jurídico, de creer que los problemas en la sociedad se cambian porque se cambian las reglas, y ante los grandes problemas la solución es grandes leyes, había que reconocer cuál era el escenario político en el que se convocó y se desplegó todo el proceso previo a los comicios del domingo, y considerando cómo estaba caracterizado ese escenario, resultaba altamente improbable que el presidente Noboa pierda esa consulta popular. Lamentablemente no disponemos
de los insumos técnicos necesarios que deberían arrojar las investigaciones, los sondeos de opinión, para determinar cuáles fueron las motivaciones principales que condujeron a que la mayoría de votos válidos se vayan por el no, y esto fundamentalmente porque una vez más las empresas encuestadoras han fracasado y por lo tanto el principal sustento del análisis político, que son esos estudios de opinión, no los tenemos a mano, no queda sino especular. O sea, tratar desde la observación empírica de al menos efectuar reflexiones que sean lo más objetivas posibles y que no a título de análisis terminemos dando simples opiniones o trasladando chismes. Pero lo cierto es que el resultado, considerando cómo se actúa culturalmente en la política electoral del país en una consulta popular, esto tiene que ser asumido como un reproche a la gestión del gobierno, porque ni siquiera en dos preguntas que diríamos de cajón son fácilmente ganables, lo relacionado con la supresión de una parte de los fondos públicos a las organizaciones políticas y la disminución del número de asambleístas que en este mundo, en esta época y en el país, es fácil advertir que si hay algún actor en la sociedad que es fácilmente merecedor del rechazo ciudadano es el político, que ni siquiera esas dos preguntas hayan obtenido una mayoría del sí, no queda sino asignarle a una suerte de sanción político-moral por parte de la mayoría de los votantes a la gestión del gobierno. Se podría decir también que este voto del domingo fue un castigo, un rechazo al incremento del precio del diésel, al aumento del IVA y también a la falta de diálogo y la represión violenta contra los manifestantes, sobre todo en Imbabura. Es difícil, como decía, poder asignar como factor determinante a una u otra de estas causas porque no tenemos investigaciones técnicas que nos proporcionen los recursos informativos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la provincia de Imbabura, sí es factible desde la observación del fenómeno concluir que esto implica no solo el rechazo desde las fuerzas que estuvieron de acuerdo o que protagonizaron la medida de hecho del paro, sino también un reproche desde los sectores ciudadanos que vimos la impavidez del gobierno, porque no optó por el diálogo de inicio, ni tampoco articuló las operaciones necesarias para restaurar el orden público. La intervención del gobierno central en esos más de 30 días que duró la medida de hecho, efectivamente no sé si llegaron a ser 3 o 4, de tal modo que sí fue perceptible para quienes no incurrimos en el fanatismo entre la polarización de los dos sectores políticos que protagonizan en el país, verificar que hubo una negligencia, una desidia por parte del gobierno que nos dejó aquí abandonados a la suerte y consecuentemente el domingo también fue un espacio en el que pudo manifestarse esta inconformidad, este reproche por la indolencia con la que actuó el gobierno frente a la medida que tuvimos que soportar durante más de un mes. Es decir, que hubo un voto de rechazo al gobierno, al presidente, pero también debe haber habido bastantes votos vergonzantes de Juan Manuel. Siempre existe esto, ¿no? Y quizá en algún momento se pueda, porque creo yo que ya se va volviendo impostergable, efectuar un análisis del por qué fracasan las encuestas, porque vemos que ya se ha tornado en un elemento común que no acierten y no solo en el país, ¿no? La semana anterior acabamos de ver lo que aconteció en Chile, que no, el mismo domingo, lo que aconteció en Chile,
Vimos en la segunda vuelta de la elección en Bolivia, observamos o constatamos también en la última elección en Argentina que lo que venían diciendo las encuestas no se cumplió. Entonces, la detección de este voto vergonzante indudablemente forma parte también de la causalidad del fracaso de los sondeos de opinión. Allí, no sé si es que las técnicas que se han venido utilizando en esta materia se han agotado. No sé si los ciudadanos han optado por guardarse su decisión o su intención y terminan engañando a los encuestadores. No sé, pero definitivamente algo está aconteciendo que incide para que no podamos contar con los insumos necesarios para un análisis riguroso e indudablemente la detección de este voto vergonzante como que cada vez también se va volviendo más compleja de poder ubicar. Juan Manuel, luego de este revés electoral, usted con su experiencia, ¿qué le recomendaría al gobierno, al presidente? Que deje de lado tanta soberbia, tanta vanidad, que con humildad reflexione sobre lo que a la interna, aunque públicamente no diga, pero que a la interna revise qué es lo que está haciendo mal. Mire, independientemente que como hemos dicho con tanta insistencia en esta conversación, no es factible disponer del resultado de investigaciones técnicas, científicas. Bueno, a través de la opinión, en todos estos días, al gobierno se le ha dado un inventario largo de errores que desde diversos puntos de vista, varios sectores o varias personas han planteado tratando de atribuirle como causa del resultado electoral del domingo. Es decir, le han dado haciendo buena parte del trabajo de análisis que debe realizar el gobierno. Con esa ayuda, lo mínimo que debería es internamente sentarse a analizar y en función de eso determinar sistemáticamente el orden de causalidad de todos esos errores y proceder con las rectificaciones del caso. Sin embargo, lo digo esto con la más absoluta seriedad, tengo la impresión que la humildad no es característica de este gobierno, más bien todo lo que ha acontecido en estos días es una suerte de tratar de ignorar la realidad, de minimizar el resultado del domingo, de atribuirle a una equivocación de la mayoría simplemente el producto, y de esa manera es muy difícil que puedan rectificarse los errores, ¿no? Y lamentablemente los errores de los gobernantes terminan incidiendo en contra del país. Juan Manuel, usted vive en la provincia de Imbabura. ¿Qué perfil debería tener el nuevo gobernador o gobernadora? Porque en Imbabura ha habido ya varios gobernadores y ninguno ha tenido éxito. Vea, Jacinto, le comento esto desde la experiencia y hasta de la anécdota. Cuando yo estuve en el Viceministerio de Gobernabilidad, me he convencido justamente de la necesidad de actuar desde la tecnopolítica y yo levanté todo un esquema con una serie de indicadores que tenían que ver con lo administrativo, con lo político y con lo ético para evaluar a cada uno de los gobernadores. Y efectivamente esa evaluación la realizábamos periódicamente, buscando información para que esto sea lo más objetivo posible. No había inteligencia artificial, pero utilizábamos las técnicas que modernamente están al acceso para en función de ello evaluar los rendimientos de cada uno de los gobernadores. Esto se lo presentaba al presidente de la República para que tome las decisiones. Finalmente, en unos casos se tardó muchísimo.
en decidir cambiar a aquellos que clamaban por ser cambiados en el resultado final de esa examinación, y en otros casos nunca los cambió hasta cuando colapsó con la muerte cruzada, los mantuvo a gobernadores que no reunían el perfil. En general, en el sector público es imprescindible evaluar para la selección del equipo, incluidos gobernadores y toda la gente del nivel jerárquico superior, el conocimiento y la experiencia. Esto implica no una suma de la formación académica, del conocimiento teórico con la experiencia, sino una multiplicación. Es decir, si alguien académicamente tiene un doctorado, un PhD, y tiene 10 en conocimiento, pero tiene 0 en experiencia, si esto sería simplemente una suma, diríamos que 10 más 0, 10 dividido para 2, 5. Ok. Pero esa no es la operación aritmética que se debe realizar. Lo que corresponde es realizar una multiplicación. O sea, si alguien tiene ese doctorado y tiene 10, pero no tiene experiencia, hay que multiplicar 10 por 0 y el resultado será 0. Por lo tanto, esa persona no podría incorporarse para un nivel de funciones de ese tipo. Pero esto está determinado, por un lado, en función del conocimiento que se tenga de la gestión de gobierno, de la selección, formación y funcionamiento de equipos, y por otro, que exista la voluntad política de considerar que la administración pública debería ser un tema de alta gerencia y que por lo mismo corresponde seleccionar a gente de alto nivel. Pero normalmente estas designaciones se las hace más en función del amiguismo, del compadrazgo, de la recomendación del pana o del agradecimiento porque estuvieron bandereando en campaña o asomaban por ahí por la sede de campaña y no precisamente por aquello que debería determinar con seriedad la selección del equipo. Mire, cuando estuve en el gobierno, yo tenía la predisposición de también hacer una evaluación de los ministros, pero frente a la nada en cuanto a toma de decisiones que implicaba en la presidencia el estar presentando estos informes, yo consideré que iba a ser una pasadera de tiempo y nunca llegué a hacer una evaluación de los ministros. Para terminar la entrevista, Juan Manuel, ¿cuál debería ser el trabajo de la Asamblea luego de este revés electoral? Bueno, el que corresponde siempre en democracia, ¿no? De aceptar el disenso, de discutir, pero también de en medio de todo, quiero decir, de la contienda política, de las proyecciones electorales, tener un mínimo de contribución cívica que permita que en aras del bien común, del bien superior de los ciudadanos, ciertas posiciones políticas dejen de lado la intransigencia, dejen de lado únicamente la búsqueda de popularidad, de aceptación y en función de eso, precautelar la votación en las próximas elecciones para aterrizar en acuerdos sobre aquello que es conveniente aprobar en beneficio de todos los ecuatorianos. Y en el ámbito de la fiscalización, el gobierno, todo gobierno, debe tener la apertura necesaria para ser auditado y para que cuando con seriedad se realiza esa fiscalización, más bien tomar eso como insumos que le sirvan en la gestión gubernamental para evitar que se cometan irregularidades y para sancionar a quienes, a pesar de las alertas que se pongan, finalmente terminan incurriendo en ese tipo de desafueros, porque eso es bueno para el régimen y es bueno para el país. Este día hemos conversado con el ex subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, el doctor Juan Manuel Fuertes. Juan Manuel, muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. No, gracias,
asiento a usted y a la audiencia.